Nos pregunta por el Facebook cuál es su opinión con respecto a las declaraciones de Alan García sobre la consulta previa, porque ahora él ha dicho que solucionó el baguazo a punta de diálogo. No, dijo que el diálogo que su error fue extender el diálogo. Mucho diálogo. No hubo ningún diálogo. Ese fue el problema. Es que es curioso, ¿no? Cada uno lee la historia como quiere, ¿cierto? Entonces, Alan García sabe que el tema del baguazo es un demérito de su gestión. Cuando tú tienes el ego muy grande, los deméritos no los quieres aceptar. Mire, cometer errores, incluso en campaña, no está mal, somos seres humanos. Lo que tú haces con ese error es lo que diferencia la pequeñez de la grandeza. Si él dice lo de Bagua fue un error que le costó la vida a 23 policías y a 10 civiles. Y fue un error porque no entendimos qué estaba pasando. Y esa es la verdad. Nosotros queríamos entender, pero no hicimos el esfuerzo de entender de verdad. Y no pusimos gente, operadores políticos en la zona, a explicar qué era lo que queríamos hacer, porque lo que quería hacer el Estado no era malo, era bueno para la zona. Pero no había sido entendido a cabalidad porque nadie lo había explicado. Entonces, si tú estás sentado en un lugar que has vivido durante décadas, y tus padres, y tus abuelos, y tus bisabuelos, y toda tu gente, y de repente dicen que esa zona donde tú vives se la van a concesionar una maderera, obviamente vas a salir a la carretera a tomar la carretera. Es obvio, ¿no? Y lo que causó además esta tragedia, finalmente fue un problema de gravísima desinformación entre la población, porque acuérdate que acá hay 12 policías maniatados, rendidos, exterminados. Es un caso gravísimo. Fue un enfrentamiento brutal. Gravísimo, una bestialidad en su gobierno. Es una responsabilidad que él no quería asumir, digamos, con esas declaraciones. En absoluto, no, que no asume nada. Mucho diálogo, exceso de diálogo. No fue exceso de diálogo, fue que se pasó una ley en el marco del TLC con los Estados Unidos para hacer un ordenamiento sobre la explotación de la madera, se llamaba la ley de la selva. Y había un artículo que podía entenderse como, ¿no es cierto?, la apropiación de bienes, recursos renovables, madera, etcétera, que pertenecían a comunidades. Me mandan más preguntas del Facebook, Rosa María. Me dicen, por ejemplo, Víctor Puma por Facebook, ¿qué consejo le darías a los candidatos que tienen menos de 2%? ¿Que tiren la toalla? ¿Que ataquen a Keiko? ¿Qué les dirías? Bueno, una buena pregunta. Yo hice un blog, en el blog escribí un artículo sobre los otros, agarré a 6, ¿no? Y de esos 6, bueno, de Urresti dije, miren, de Urresti no voy a decir me gusta o no me gusta, porque no me gusta nada. Discúlpenme, no me gusta nada. Ni su sentido del humor tampoco. Ni su patanería, ni sus burlas, ni su forma de dirigirse a las mujeres, que me parece detestable, ¿no es cierto? Bueno, ok, dejémoslo ahí. Pero a los otros 5, que eran, por ejemplo, Alfredo Barnechea, que es un intelectual, que es un hombre pensante, que es un hombre que ama las bibliotecas, que ama los libros, que le gusta leer, que le gusta escribir, que escribe bien, que piensa, ¿ya? Está haciendo, no sé, un esfuerzo enorme. Han dicho que van a replantear su campaña. Está haciendo un esfuerzo enorme. Entonces, tú dices, gastar plata, gastar tiempo, tu prestigio, ¿no? Para sacar pues un 1% y después tus colegas se burlen de ti, no, mejor retirada. Podría ponerse, ahora que si es que se llega, digamos, a implementar la nueva ley de partidos, digamos, y que estas reformas valen, podría no perder su inscripción si se retira, a veces sería un plus. Sí, claro. ¿No? Acción Popular podría no y está representando un partido que además lo ha invitado para salvar la valla. Sí. Claro. Ante Flores Arado se ha pasado 3 años o 4 para sacar adelante un partido, le ha costado de su bolsillo, mucho dinero y esfuerzo, él me lo contó. Entonces, va a perder su inscripción que le ha costado tanto. Si su candidatura no pega, mejor es retirarse. O sea, yo creo que hay gente muy valiosa. O sea, yo no dudo que Alfredo Barnechea sería un magnífico presidente, ¿verdad? Pero creo que no es su momento. Antero es un magnífico congresista, pero ya se aburrió de ser congresista, pues tiene derecho a aburrirse, ¿no es cierto? Nano García es una persona muy emprendedora, ¿ya? Ha tenido sus traspiés en la campaña, ¿no? Muchos. Varios lo hemos criticado porque ya se ha pasado también en Lo que pasa es que Nano bromas. ha tenido un problema muy serio, que es él iba con un partido y lo desembarcas de ese partido. Es feo, o sea, los seres humanos también tenemos nuestro orgullo. Pero iba con ¿no? un partido y con un programa, luego otro De partido izquierda. que se acomodó. Claro, y ahora, para hacerse notar, seguramente asesorado por nuestro amigo Carlos Rajo, ya, ha hecho cosas como mandar a carajo a los candidatos, ¿no? No, pues, o sea,
hay que tener... O decir que Julio Guzmán salió del closet, ¿no? Fatal. Que ahí sí yo creo... No, fatal. Esa va para, yo le puse... ¿Le dio un punto más a Julio Guzmán, quizá? Esa va para... No me gusta. Por si acaso Julio Guzmán está casado... ¿Puedo contar cosas de Julio Guzmán? Sí, a ver, breve. A ver, Julio Guzmán está casado 2 veces. La primera con una chica peruana, con la que tuvo 2 hijos que tienen 12 y 7, nacidos en Washington. Sus hijos tienen doble nacionalidad. La segunda recién en el 2011, con una ciudadana norteamericana y tiene una hija de 1 año. Y efectivamente su esposa, la actual, es la que para la olla y la que lo mantiene porque, digamos, él no trabaja. Dijo que tenía miedo a trabajar, que lo critiquen por su trabajo. No puede trabajar. Mira, si tú estás metido en una campaña, seamos honestos, los 6 meses antes de la campaña no vas a hacer otra cosa. O sea, salvo que tengas un trabajo donde te quieran mucho y te den licencia con goce de haber, digamos que te paguen tu sueldo por trabajar, tú vas a estar en la calle todo el día. Porque tienes que atender personas, muchísimas personas, tienes que atender a tu comando de campaña todos los días y tienes que salir a la calle todos los días. Es imposible. Así es. O sea, la campaña es fuertísima, hasta físicamente. ¿Eh? Me pregunta Joseph SG del Facebook también, ¿cómo es posible que candidatos que están llevando procesos judiciales y que han tenido investigaciones graves postulen? La ley lo permite. Sí. O sea, hay que decirlo, fíjense, hay un conjunto de reglas del juego. Esa regla del juego, yo soy miembro de la Asociación Civil Transparencia, planteamos el año pasado, con la suficiente anticipación, un conjunto de reglas que tenían que cambiar. O sea, yo sí creo que algo que no está proponiendo ningún candidato y que me gustaría escuchar es cómo cambiamos el sistema electoral peruano. Por ejemplo, en el tema de las famosas agendas de Nadine y la plata de campaña. Esas agendas lo que recuentan es plata de campaña. La plata de campaña no tiene fiscalización, ni de Contraloría, ni de Fiscalía. Y debería, ¿no? En todo caso. Por ejemplo, obviamente, sucia. Ese debería ser el punto central, digamos. Por ejemplo, de eso no habla nadie. Porque si hoy día hablas de eso, no consigues un donante. Y una campaña, señores, hay que decirlo con toda claridad, calculada más o menos por la OMP, por la experiencia que tenemos, una campaña de 2 vueltas vale $10 millones. Eso es lo que vale, el resto es mentira. ¿Ya? ¿Tú crees que esta reforma a la ley de partidos, que bueno, se aplique Sí. ahora, se aplique después, puede ser muy perjudicial esto de subir, por ejemplo, el porcentaje de invitados o subir la cantidad de firmas que se tienen que Mira, recolectar? yo creo que lo de la parte de invitados y la parte de firmas no estoy de acuerdo. Pero lo que sí estoy de acuerdo es que la valla tiene que sumarse. Nosotros habíamos planteado, claro, Sí. habíamos planteado, por ejemplo, 2,5%. Te pongo el caso de Julio Guzmán. Julio Guzmán tiene un membrete regalado por Drago Kisic, que participó en las últimas elecciones en la lista de Solidaridad Nacional y no sacó un solo candidato al Congreso y no perdió la inscripción. Entonces, ese es un movimiento orgánico, vivo, con militancia. No, Julio Guzmán ha tenido que armar los comités para cumplir con la ley. Así es. ¿Te das cuenta? Entonces, eso no es un partido. Eso es una asociación de intereses transitorios y temporales. Y esa es la razón por la cual ustedes ven y el público ve que las listas del Congreso son el juego de las sillas. Tú tocas la música, apaga la música, apaga. Cada uno termina sentado en otro sitio. Y el que se caiga, bueno. Y el que se cae de la silla. Erika Guatay nos comenta también desde Facebook, ¿qué candidato le parece a usted la mejor propuesta en la lucha contra la inseguridad ciudadana y contra la corrupción? Complicado. Bien difícil. Miren, todos los que digan que van a sacar a los militares de las calles, descartados. Ya de plano, pues eso se llama populismo penal. Las Fuerzas Armadas no están preparadas para hacer trabajo policial ni criminalístico, ¿ya? De ninguna manera. Las Fuerzas Armadas, de acuerdo a la Constitución, sí pueden brindar auxilio a la policía en algunos momentos y situaciones, como por ejemplo cuidar infraestructura. Claro, sí, pueden cuidar un puente, sí, ¿no es cierto? Por supuesto. ¿Pueden vigilar un aeropuerto? Sí, ¿no es cierto? Pero el soldado tiene orden de matar. El policía no tiene orden de matar, tiene orden de detener. O sea, a un militar tú lo entrenas para ir a una guerra donde va a matar a un enemigo. A un policía lo entrenas para detener a un delincuente que se ha sometido a un proceso. O sea, eso es 1 más 1. Entonces, todos los que digan que van a usar a los militares, pasar en la calle, para afuera. ¿Ya? O sea, descártelos. Todos los que les digan que van a incrementar las penas, los descartan también. Porque eso es populismo penal. Es bien fácil. Vamos a hacer penas más severas. Mira, más severas que las que hay en el Perú no existen. No hay. Pero los que les digan, por ejemplo, que van a trabajar en cárceles, los que les digan, por ejemplo, que van a trabajar con fiscalía o con el Poder Judicial, eso sí están hablando en serio. Entonces revisen las propuestas de quién está hablando de qué.
Entonces, una por una, ustedes verán, o sea, yo sí creo que hay gente muy interesante de seguridad ciudadana trabajando con Kuczynski. Creo que es interesante. O sea, creo que lo que está haciendo Renzo Gallardo en seguridad ciudadana, aparte de su programa y todo lo que ha sacado adelante a raíz de una tragedia personal, porque las cosas se activan de la manera más, ¿no es cierto?, inesperada. Su camino llega. Exacto, cada uno llega por diferentes caminos. Es interesante porque le ha puesto tiempo y empeño a hablar con mucha gente durante mucho tiempo, como has hecho tú o yo para entender el tema. Entonces ya sabemos qué descartar y qué no descartar. Ahora, nos pregunta por el Twitter también, Ana María nos pregunta, ya habías empezado diciendo un poco el tema de la tele y la radio, pero nos pregunta ¿para cuándo vuelve Rosa María a la tele? Esa pregunta, tus fans te extrañan. Yo la sé y les agradezco muchísimo, y sé que la hacen con buena voluntad y realmente con buen corazón. Yo creo que nunca, o sea, con toda sinceridad creo que nunca. No hay un canal de televisión de señal abierta que me pueda recibir. O sea, al 4 no puedo ir porque firmé una acción de amparo y de la cual me siento muy orgullosa contra la concentración de medios. La familia, mí lo que sabe, me tiene vetada. O sea, al 9 me sacaron luego 2 años porque el proyecto periodístico que ellos tenían decidieron desactivarlo. Y decidieron desactivarlo porque al dueño del canal que vive en Miami no le interesa meterse en política, siendo además muy amigo de Alan García y de Alejandro Toledo. No le interesa. No, lo del canal 9 estamos... Daniel Llovera sostiene, ¿no?, desde el primer día, y le decía, somos periodistas, no nos podemos probar, que fue una llamada de Alan García, pero me consta que Alan García ha llamado por otros varias veces también, así que es una persona que llama a los dueños para votar periodistas, a pedido. O sea, eso es clarísimo, y eso es lo que tenemos con Alan García. Pero te vamos a ver en tus proyectos, como siempre, eso queda claro. No voy a salir de periodismo por 2 razones. Primero, porque me he involucrado muchísimo con la enseñanza. Entonces tengo mis alumnos y los alumnos me llevan al periodismo. Inevitablemente estoy muy metida en la Universidad Católica. La Católica tiene un proyecto para tener un programa semanal. Y estoy contenta con eso. Por esta misma vía, por un canal de YouTube. Y tengo nada más. Y digamos, de radio, yo he estado 10 años en RPP, tanto 5 en Capital y 5 en RPP. No tienen interés. Tuvimos una conversación, bueno, nunca se manifestaron, y de exitosa me fui, tú sabes, por reclamar que nos pagaran puntualmente. Ahora, ¿te pagaron puntualmente? En otra edición del envío de la República. No te pagaron puntualmente. Vamos. Nunca te pagaron puntualmente. No, yo he salido en muy buenos términos. No, yo sé. Bueno, los términos son buenos, pero no te pagaron puntualmente. Yo solamente pedía que me paguen puntualidad. Ahora, por ejemplo, un candidato presidencial podría decir, yo voy a asegurar a todo trabajador peruano que le paguen puntualmente. Eso es un tema de derechos. ¡Aracho! Ahí votamos todos. Pero yo me pongo en la primera fila. Ahora, justo David Ángel Ramos Parina nos pregunta por el Facebook sobre el tema de derechos, porque él también dice, ¿no? De todos los candidatos que hay, todos van a decir que van a respetar. Pero ¿quién cree usted que realmente defendería los derechos de las personas, en especial en el tema de comunicaciones, ¿no? Libertad de expresión, esas cosas? Alan García descartado. Alan García llama. Eso está clarísimo. De verdad, clarísimo. Por ejemplo, yo a Humala le puedo criticar muchísimas cosas, pero nunca he llamado, mira, me han sacado la mugre, nunca he llamado a pedir que voten con periodistas, y eso es verdad. Yo no creo que Lourdes Flores haga eso, por si acaso, pero lamentablemente pues tiene un matrimonio infeliz para mí, entonces claro, se ha asociado a ese grupo, ¿no?, que tiene esas prácticas. El resto se va a quejar. O sea, sí se van a quejar. Y yo creo que tienen todo derecho a quejarse. Yo he recibido muchas veces llamadas de políticos que me han dicho, Rosa María ha sido injusta. Digo, okay, que no es lo mismo. Que no es lo mismo. Ha sido injusta porque nosotros no hemos hecho esto. Ok, déjame ¿Tú crees ver. que Keiko Fujimori ha cambiado o va a cambiar, digamos, el camino de Fujimori en ese sentido? Te voy a decir una cosa, no lo creo. O sea, yo he sostenido que esta campaña no es de Keiko, es de Alberto. O sea, nadie cambia tanto, ¿te das cuenta? O sea, tendría que matar al padre simbólicamente, en el sentido psicológico, y yo creo que no lo ha hecho, porque no puede. Que no va a indultar a su papá, por el amor de Dios, muchachos, el primer día. ¿Te das cuenta? O sea, simplemente, si no lo hace, o sea, es un imposible. Que su padre no va a tener influencia en su gobierno, lo dudo, porque ella cree en un proyecto. ¿Qué es finalmente el fujimorismo versus el resto de los proyectos? Porque todos económicamente tienen más o menos el mismo modelo. El proyecto del fujimorismo es un proyecto autoritario, entonces que cree un gobierno fuerte, una mano dura, ¿no es cierto? Que muchos peruanos aspiran a, obviamente es una aspiración, porque son el 33%,
Pero cuando tú tienes un gobierno fuerte, con una mano dura, tienes que suprimir algunas libertades. Sí. O sea, en orden versus libertad, cuando prima el orden, la libertad se suprime. O sea, eso que lo tengan todos clarísimo. Entonces yo no creo que sea una persona que vaya a respetar libertades fundamentales, o por lo menos de eso hemos hablado. Hablando justo frente a eso, nos hace una pregunta bien simpática, en todo caso con bastante imaginación. PPK y Julio Guzmán deberían hacer una alianza para pasar a segunda vuelta, nos dice Fabiana Beco. Yo no lo veo así porque yo sí creo que, y lo escribí, o sea, si la gente quiere votar por PPK, ¿por qué va a votar por Julio Guzmán si es un clon? Claro. ¿No? Eso es cierto. Pero lo que creo que Julio Guzmán apuesta por un discurso menos de derecha, por lo menos en el discurso de PPK. O con Jales menos de derecha, quizás. Exactamente. No, y además, ¿por qué? Porque tiene un problema bien serio. Estos días son complicadísimos, porque en el juego de las sillas todo el mundo está mirando a qué barco se sube y de qué bote se baja. Entonces, Kuczynski ha logrado tener una buena lista, ha hecho buenos jales, Fujimorismo también, y ha hecho jales en la línea autoritaria. O sea, Núñez Alcorta es una persona de carácter autoritario, o sea, está en la cajita. Ha guardado cierta esencia, digamos. Claro, está en su casillero. ¿Verdad? Entonces, ¿qué va a ser la lista de Julio Guzmán? No tiene muchos jales, ¿no es cierto? Ahora, hay jales alucinantes. Hemos conversado con más de 3 candidatos. Postula. Ándate con Julio Guzmán si quieres, ¿ya? Pero con Urresti, mamita linda, no, con Urresti no, pues. O sea, hay cosas que no se deben hacer. Justo, esta es otra pregunta también muy buena, nos la pregunta Joswell de Twitter, dice, Keiko versus Acuña, segunda vuelta, ¿quién es el mal menor? Yo creo que yo no sé quién es el mal menor, eso lo tiene que decir cada uno, el voto es secreto, usted entra y se la juega. Pero yo creo que gana Acuña. Entre Keiko y Acuña. ¿Sabes por qué? Porque hay un factor que la gente no entiende. Acuña tiene recursos ilimitados. Una campaña necesita mucha plata. Y cuando tienes recursos ilimitados, puedes meter la cantidad de publicidad que quieras en el momento que quieras. Y la publicidad funciona. ¿Sí? Eso cambiaría, Si ahora está que bien sea- hecha, funciona. Ahora cambiaría eso si es que se aprueba el ya no dar regalos, ¿no? Va a estar prohibido y multado dar regalos en no es campaña. un tema de regalos, es un tema de publicidad en televisión. Buena publicidad. Claro, o sea, tienes que meter $1 millón en una semana. ¿Lo tienes o no lo tienes? Nada del gato fiero. No, buena publicidad, una publicidad. ¿Qué es a lo que apela la publicidad? Por ejemplo, en el caso de Alan García, acuérdate, la etapa final de la segunda vuelta, o Chávez o el Perú. ¿Te acuerdas? Así es. No postulaba ni Chávez ni el Perú, postulaba Alan García y Ollantumala. Apeló al miedo. Apeló al miedo y ese sentimiento hizo que ganara. Entonces, en una segunda vuelta tú tienes que encontrar un sentimiento con el cual te puedas conectar y que sea fuertísimo para la persona. Puede ser la esperanza. Pero los publicistas ya son los mismos. Sí, Ya saben acabar las claro, ideas. pero el problema es que en esta elección no hay miedo. No hay ninguna segunda vuelta quiere pasar con Keiko Fujimori. Mira, te voy a decir una cosa que suena espantosa. Si Ollanta Humala, que era el demonio, venció a Keiko Fujimori, todos los demás se sienten más que contentos de pasar la segunda vuelta con ella. ¿O no? O sea, de verdad. Y claro, hoy en papel, en las encuestas, Keiko gana en todas. Pero, como decía pues Castañeda Alonso, yo en segunda vuelta le gano a todos. Eso no quiere decir nada hoy. Nada está dicho. Pero yo sí creo que el factor de recursos ilimitados, o sea, Keiko va a tener que racionar mucho la plata en la primera vuelta, porque está segura que va a pasar. Le va a costar seguramente algunos puntos para concentrar sus recursos en la segunda vuelta, porque se va a enfrentar a Acuña, que tiene plata como cancha. Literalmente, como cancha. Entonces, una persona que declara que tiene 56 millones de soles de ingresos al año, mira, le mete 10 millones de dólares a la campaña como nada. Y eso es publicidad, y publicidad fuerte, ¿no? David Ferri nos pregunta algo que creo que solo un candidato más o menos ha puesto en el tapete. ¿Por qué todos los candidatos temen en proponer un Estado laico? Porque la Iglesia Católica es muy importante en el Perú. O sea, no, ¿qué pasa? A ver, chicos jóvenes que nos ven a esta hora. Ustedes no van a misa, no se quieren bautizar, quieren convivir, ya bestial. Pero sus papás no, y sus papás también votan. O sea, hay una generación para la cual la vida espiritual y la fe es muy importante, no es poca cosa, aun cuando no sean practicantes. Solo el 5% de los católicos van a misa los domingos.
Esa es una buena Sí, estadística, por ejemplo. ¿Tú sabes quién me la dio? Luis Pérez Guadalupe, porque él es un experto en el tema y tiene un libro muy bueno sobre el tema. Él es teólogo, además. Es teólogo y ha hecho pastoral. Si fueran todos, no entraríamos en las iglesias. Entonces, el 5% van a misa los domingos. Pero, eso no quiere decir que no haya un fervor popular. ¿Te das cuenta? Hay una fiesta, por ejemplo, patronal, donde la gente participa. Tú le quitas la fiesta a la gente, le quitas la Virgen, que es su Virgen, le estás quitando la vida. Entonces, ningún candidato va a decir, voy a quitar todos los símbolos religiosos del Estado peruano, que deberían quitarlos. Claro, Julio Guzmán ha dicho que así como hay concordato con la Iglesia Católica, podría hacerse un concordato con todos. No se puede, porque el concordato, ese es un problema, por ejemplo, de falta de conocimiento. De información, claro. Claro, entonces no es abogado. El concordato es un tipo de tratado especial que solo se ve en el Vaticano, porque el Vaticano es un Estado. Exacto. ¿Ya? Las demás religiones no tienen un Estado. Tú puedes hacer un acuerdo con el Estado de Israel, pero eso no compromete en absoluto Y con a la fe. Irán, y con... Claro, pero, Ha propuesto una serie de claro, tratados. claro, pero no compromete las fes, porque ahí sí la fe está separada del Estado. O sea, Israel es un Estado laico, es igual que Estados Unidos, que es un Estado laico. ¿Te das cuenta? Pero ¿por qué Estados Unidos es un Estado laico? Porque hay muchas religiones. Ahora, hay estados laicos que no parecen laicos igual, ¿no? Es un bueno, tema también de cómo se aplica, bueno, porque en obvio. teoría constitucionalmente Claro. también... O sea, en Estados Unidos deberíamos en ser. el billete dice en God we trust. Claro. En el billete. ¿No? O sea, Dios sí está presente, ¿te das cuenta? En la vida del Estado. Pero es un tema, digamos, el Estado peruano es laico, por si acaso, ¿ah? No es confesional. No es confesional. ¿Ya? Pero, siendo laico, reconoce la influencia de la Iglesia Católica en la tradición del Perú. Y eso es muy importante. Nadie se va a pelear, digamos, nadie se va a pelear con la Iglesia y ganar una elección. Me preguntan por acá por el Twitter Melissa Vargas, ¿por qué candidato no votarías? Jamás. Yo sé que son 19 y son varios, A pero... ver, no votaré por Urresti. Eso sí se los digo con toda tranquilidad. Ni siquiera que consideraba que era una persona que podía ser ministro. ¿Por algunos de los de izquierda? ¿O te cerrarías y jamás? No, por ejemplo, en una segunda vuelta que te digo, pues, Urresti y Verónica Mendoza, voto por Verónica Mendoza, pues, o sea, Ya, como Urresti parece que es un... claro, o sea, ¿cómo te explico? Rompeaguas, ya. Percíbale, vámonos con la izquierda. Pero yo nunca he votado izquierda en mi vida. O sea, nunca he votado izquierda porque ustedes tienen que entender que yo tengo más de 50 años. Pero la izquierda que yo conocí cuando tenía 18 años, tal vez no sea la izquierda que es ahora, pero a veces la miro bien a los ojos y me parece igualita. O sea, me parece que no hay una renovación. ¿Ya? Yo creo que a todos los que sirvieron a la izquierda durante muchísimos años, considero que hay gente muy valiosa y ya les toca la hora de la jubilación. Me encanta ver a gente joven. Me encanta ver a Sigrid, a Marisa Glave, a Susel, o sea, gente primera, ¿ya? Pero lamentablemente creo que ellos todavía no han tomado el control que deberían tomar. Ya me desvié la pregunta, pero la contesté, por Urresti. Urresti es el No, porque es una persona que tiene una carga, no solamente por el proceso que está llevando, sino por el trato que tiene con las mujeres y en general con los demás, muy negativa. O sea, yo entiendo que tú puedas criticar a tu oponente para hacerte conocido, pero a veces se le pasa la mano. Este señor sacó en el Twitter una cosa completamente difamatoria contra mujeres periodistas, pero completa, la retiró, pues ya la puso, pues. ¿Te das cuenta? Entonces yo no voy a permitir que a colegas periodistas que yo conozco... Ahora, César Acuña también tiene denuncias en ese plano, ¿no? En el plano de agresiones, bueno, Rosa Núñez también ha tenido ahí sus intereses políticos, pero... Claro, es que, bueno, discúlpame, ahí sí hay una cosa bien rara, pues. La señora dice que le pega y la tira por las escaleras hace 10 años y no ha resuelto eso en un proceso penal. Y sigue recibiendo de él $40,000 al mes que dice que no le alcanzan. Mira, por $40,000 al mes, acá hay 3 muchachos que los tienen por la escalera bien contentos. ¿Sabes? Entre Keiko y Acuña me olvidé de preguntarte, ¿votarías por Yo Acuña? creo que entre Keiko y Acuña. Pero, no me hago responsable, o sea, me estás diciendo Y entre ya... Acuña y Alan, digamos. Alan jamás. Por ejemplo, ese es uno por el que no votaría jamás. Jamás votaría por Alan García. Mira, no me gusta porque es una mala persona. No es un problema político solamente. Claro. A mí Alan García personalmente me ha hecho daño y nunca me ha pedido perdón. Y personalmente tiene que pedir perdón público, porque como yo digo siempre, ofensa pública, disculpa pública. Ese señor me acusó de chuponeadora. Ahora me dice Anet Vera, según la legislatura, hablando de Alan, me dice, aún se puede demandar a Alan por las muertes de Bagua
ir No. preso? ¿Por qué esas muertes quedaron impunes? Sobre todo No, no. él. Bueno, él no tiene responsabilidad política habiendo sido presidente, ¿no? Así es, así es. Y además no es autor material ni autor mediato de esas muertes. O sea, eso que quede claro. Además, mataron 23 policías. O sea, es el bando del Estado es el que murió masivamente. Ahora, pero de los dos lados, me parece, tengo entendido, casi ninguno, o sea, ha sido ¿Qué responsable. ¿no? pasa? Que la Ninguno. comunidad que los asesinó en la estación de bombeo, ninguno va a hablar. Entonces la policía no puede determinar responsabilidades, es una fuente de vacuna. Entonces tendrías que meter presa a una comunidad entera hasta que uno hable. ¿Quién lo mató? ¿Y qué te van a responder? Nos matamos todos. Ujú. Esa es la verdad. Me piden también, es muy común hacer esto de los ping-pongs, ¿no? Yo te digo un nombre de un candidato y tú me dices la primera cosa que se te ocurre. A ver. Vamos a ir un poco según las encuestas. A ver, Keiko Fujimori. Una hija buena, una mala política. Ujú. Por ejemplo, PPK. Me da risa, PPK. Lo primero que me provoca es una carcajada. Cada vez que lo veo hablar me da risa. No sé por qué. Me cae bien, debo decirlo, porque es un hombre que me hace reír. ¿Lo conoce personalmente o Sí, como candidato? personalmente también. Alejandro Toledo. Me da pena lo que pudo haber sido y no logró ser. Qué pena, de verdad. Qué pena, porque lo de Coteva no es, digamos, un problemita, ¿no?, de que la plata es de Maima. Todos sabemos que él está metido hasta el cuello ahí. Por la casita propia, ¿no es cierto?, quemó todo su prestigio. Todo. Qué pena. Voy a ser un poco mala porque voy a bajar así, hasta todos los candidatos de los que no Ya. hemos hablado. Felipe Castillo, por ejemplo. Mira, me parece un oportunista en el sentido positivo del término, ¿ah? O sea, una persona que ha aprovechado las oportunidades que la política le ha dado, no le da la talla para ser presidente. Para ser alcalde de Los Olivos me parece sensacional, ahora ya no se puede reelegir. Pero no va a ir Se ha más elegido allá. 4 veces. Exactamente. Como el alcalde de Chorrillos, como el alcalde de Chosica, que por fin se van. ¿Ya? Pero son muy queridos. O sea, sí le da, pero para ser presidente no. Ujú. Tiene un membrete, no tiene un partido, pues. Francisco Di Canseco. No votaría por él. Ujú. No votaría por él. Por ejemplo, a ver, otro candidato, digamos, de los más chicos, ¿no? Vladimir Cerrón. Tampoco. Paso. Ya. Ya. Solo Paso. no votaría. Paso. Ujú. Bueno, Julio Guzmán, ya hemos hablado bastante. Verónica Mendoza. Mira, en lo personal, le he entrevistado muchas veces, me parece una gran promesa para la izquierda. ¿Verdad? Necesita un media training a gritos. ¿Verdad? Alguien que se siente y le diga, así no se habla, Verónica. Relájate, no estés tan tensa, contesta lo que se te pregunta. Y además, creo que tal vez de buena fe, ella tuvo una actuación en Espinar que no fue correcta. Y puede decir, sí, me equivoqué. Yo pensé que la minera estaba contaminada. Y ahora reconozco que no hubo una contaminación de la minera, sino que fue el suelo que naturalmente tiene los metales pesados que no debe tener, pero Dios lo puso ahí, no podemos hacer nada. No le cuesta nada reconocer eso, porque esa es la verdad. ¿Tú crees que habría que hacer, digamos, yo creo que todos los candidatos podrían hacer autocrítica, ¿no? De Claro, repente- decir, me equivoqué. Oye, no hay nada más demoledor que decir, yo te pido perdón. En el caso de la consulta previa con Julio Guzmán, ¿tú crees que fue eso o fue un cambio de, No, yo creo de que opinión? él más no bien? sabía de qué estaba hablando. No sabía que había un tratado, el 169 de la OIT, no sabía que esta ley es una ley de desarrollo de tratado y que por lo tanto él no puede decir, eso no lo voy a tomar en cuenta. Ahora, sí podría haber dicho, y en eso tiene razón, que la consulta previa no está teniendo el éxito esperado, porque hasta ahora no se realiza, se han realizado 2 con poco éxito. Y además haciendo la salvedad una y otra vez, que no es vinculante. Entonces se está generando una falsa expectativa a la gente. Es decir, si yo digo que no hay mina, no es verdad. Si tú dices que no importa, también va a haber mina. Ujú. Lo único que dice el tratado es que te tienen que consultar nada más. Nada más. Es como si me preguntaran acá, señora, ¿quiere que pase por acá la carretera central? Sí, no. Bueno, muchas gracias. Y pasa la carretera central. Ujú. Esa es la norma. Usted dirá, no sirve para nada, pero esas son las normas. Eso es lo que dice el tratado. Consulta. Gracias por acogernos también. Y la pregunta final era, ¿tiene Rosa María Palacios pensado ya su voto? No. Pero es de la que decide a última semana, último Mira, día. lo que pasa es lo siguiente, por razones profesionales, esta vez no va a ser así, no lo sé, pero yo nunca he ido a votar. Ujú. O sea, he votado pocas veces,
¿Por qué? Porque te encierran en el canal, o sea, yo tenía que estar peluqueada y arreglada a las 10 en punto, saliendo al aire hasta las 12:30, 1, y de ahí no te puedes mover hasta la hora del flash. Entonces tienes 1 hora para votar, y lamentablemente si hay pase rápido, es un poquito prepotente decirle a la gente, La hola, cola y todo, ya tengo mi pase rápido a la OPE, no, entonces yo prefiero ir a votar. O sea, hace años que no voto. Esta vez vas a votar en todo caso. Esta vez voy a votar si es que no hacemos esto en vivo desde la República. Que les digo, el país lo hizo en España y le fue súper bien. Muy bien, así es. Así que si lo hacemos en vivo en la República, ni tú ni yo vamos a votar. Pero nos contarás en todo caso de repente. ¿Por quién habrías votado? No, mira, yo sí creo que el voto es secreto. Y eso yo sí lo defiendo mucho, porque cuando hay 19 candidatos y tú votas, de alguna manera, estás rompiéndole el corazón a 18, ¿se dan cuenta? Y hay gente que yo aprecio muchísimo en esa lista de 19. Y no les quiero romper el corazón, ni a ellos, ni a sus familias, ni a las personas que están alrededor de ellos, ni a sus simpatizantes. ¿Para qué les hace romper el corazón? El voto es secreto. Entonces la gente puede votar, y se lo doy como consejo a todos, ¿no? Vayan y voten porque les dé la gana, no tienen que anunciarlo. Y además, si te fuerzan a anunciarlo, estás violando la Constitución. ¿No? La Constitución es bien clara. Porque además, si tú dices, voté por él, tú votaste por este, ¿tú por qué votaste por este? Si yo creo mejor. Bueno, será para una discusión de Eso redes se vuelve una discusión muy infantil. O sea, no digan por qué van a votar. Porque además, fíjense, decir por qué van a votar les causa enormes discusiones familiares todos los domingos. No hablen de política, por poco, y no como O sea, hablar de religión y política siempre es un problema, pero yo voy a votar y tu papá, no, hijita, no, por eso no. Entonces tú calladita nomás. Miren, yo, años trabajando en televisión, nunca le he preguntado a la gente que trabaja conmigo por qué votar. Ni a los es una cuestión productores, de cada quien. ni a los reporteros, nunca, y nunca me lo han dicho. Bien, Rosa María. Entonces, así que pasa, que todos respetan tu trabajo porque no hay una hora, Rosa María vota por eso, no. Yo ni siquiera pregunto. Nada más con los seguidores en Twitter y en Facebook que tienes, me imagino que será un problema. Muchísimas gracias por habernos recibido. Te tendremos nuevamente seguramente en estas ediciones en vivo desde la República, y por supuesto estaremos avisándoles por el Facebook, por el Twitter y por la web, larepublica.com. ¿Esto se repite o solo va a ser en vivo nada más? Va a ser en vivo, vamos a colgar la entrevista completa también en el ya. Facebook, y esperamos nuevamente también conversar contigo. Ok. Muchísimas gracias. Chao. Chao.